Ánimo adelante haciendo música, alabar al Señor. Hay un mundo necesitado en tinieblas, oscuro, en tristezas, en amargura y necesitan oír una canción diferente. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce Decom y Puc Villanueva Casanares Central. Hola, bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Hoy estamos en compañía del pastor Jaime García. Bienvenido, pastor. Gracias, Chaira. Qué alegría estar nuevamente en el podcast, que se ha convertido en bendición para tantas familias, que en la sala de su casa se reúnen con sus hijos a aprender, a recordar. Creo que tampoco nos estamos presentando como el cúmulo de la sabiduría, y lo que intentamos a través de este podcast es aprender juntos. Y hoy creo que traes un tema muy especial para todos. El podcast hemos tratado de reestructurarlo, tratando de ser más cercanos a lo que ustedes tienen de dudas. Y digamos, hoy estoy en representación de todos ustedes que tienen ciertas preguntas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema en específico que es la música. Que yo sé que como muchos jóvenes se preguntan y tienen cientos de dudas sobre la música. Y para iniciar, pues hermano, quisiera que nos dijera ¿cuál es la diferencia entre la música secular y la música con contenido cristiano? Bueno, como vamos a hablar de música, creo que es importante definir qué es música, ¿no? Música es la combinación de sonidos, de diferentes sonidos que suenan de manera agradable al oído de las personas. Y la música es la combinación de melodía, ritmo y armonías. Cuando se combina ello tenemos música, pero hay música en todas partes. Hay música en el techo cuando las gotas de lluvia caen, hay música en las fuentes de agua, en los ríos, hay música en las aves, hay música en la naturaleza. Así que estamos rodeados de música. Se dice que los seres humanos somos seres musicales por naturaleza y que nuestra sangre y nuestro bombeo del corazón es rítmico, tiene ritmo, por eso nos miden el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema más importante de lo que pensamos. Cuando en lo que se refiere a música secular, el término secular se refiere a mundo, a siglos, así que esa palabra define todo lo que no es espiritual, todo lo profano, todo lo que no es divino. Podríamos decir que es una música secular o pensamientos seculares, en este caso la música, aquella música que no se construye, que no se crea con el objetivo de adorar y de exaltar el nombre del Señor, la grandeza de Dios y todo lo que es Él. Sí, amén, amén. No, sí, es que como todo el tiempo estamos escuchando música, yo creo que muchos jóvenes se preguntan pues estas cosas, ¿no? No sé, normalmente pues como estamos expuestos a escuchar tanta música, tantos sonidos, tanto en el ambiente, en el contexto en el que estemos, normalmente pues una pregunta sería, ¿es apropiado disfrutar de música que no menciona directamente a Dios? De música secular, mejor dicho. Ajá, de música secular, pero que tiene mensajes positivos. Además me gusta como lo preguntas, si es apropiado, para no satanizar y usar la palabra de si es pecado o no es pecado. Yo quiero responderlo con un salmo que es el 150. El salmo dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Luego dice que con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, y que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces la Biblia sí nos invita, y Dios está interesado en que su pueblo o los seres humanos le alabemos. Hay un texto muy importante en los profetas y dice: este pueblo he creado para mí y mis alabanzas va a publicar o va a dar a conocer al público. Y luego dice el Moisés, por allá en Deuteronomio, que el objeto de nuestra alabanza tiene que ser Dios. O sea, si tú haces música tiene que tener un objeto. Y básicamente todo lo que sea pasajero no es digno de esa adoración
Sí, ahora no quiero que me malinterpreten, pero es que admiramos la belleza de las mujeres, admiramos la belleza de la creación, en nuestro caso en la llanura admiramos la llanura, sí, pero no es digno de adoración. El único digno de ser adorado es el creador de todas las cosas, porque ese fue un pecado que cometió el pueblo según la historia, y lo narra Pablo a los romanos en su epístola, y dice que la gente dejó de darle honor o adoración al Creador y comenzaron a honrar a las criaturas. Mire cómo un tema que pareciera que fuera solo dedicado a un texto que pareciera que hablara de idolatría, también tiene que ver con nosotros, porque con la música, ¿a quién estamos adorando? ¿Estamos adorando a las criaturas o estamos adorando al Creador? En ese sentido, no podríamos tampoco definir y decir, si escuchas una obra de arte musical, clásica o moderna, con el fin de que estudias música, de que quieres darte cuenta de ciertas técnicas que los músicos utilizan, en ese sentido, pues no podríamos satanizar a nadie, pero en el sentido de adorar al Señor, creo que no estaríamos haciendo lo conveniente. ¿A quién quiero exaltar? ¿A quién quiero reconocer? No solo cuando hago música, Chaira, sino cuando escucho música. Está dedicada la canción a exaltar el poder del Señor, su amor, su grandeza, su belleza, su bondad, su magnificencia. Y en ese Salmo 150, Chaira, usted encuentra un concierto de una sinfónica completa, porque encuentras los vientos, las cuerdas, los metales. Encuentras arpa, salterio, que son cuerdas, pandero, que está dentro de la percusión, cuerdas y flautas, que están los vientos, las cuerdas, címbalos resonantes, que es percusivos, címbalos de júbilo. Lo dice que todo lo que respire alabe al Señor. Así que la Biblia, esos salmos incluso son un libro musical, todos ellos son escritos, y fueron escritos para cantarlos, para recitarlos, para exaltar la grandeza de Dios. Claro, aquí, y es algo que me gustó mucho, es como para respondernos esto, es que te preguntes ¿cuál es el motivo de tu adoración? El objetivo total. El objetivo. Cuando escribo una canción, ¿está Dios presente ahí? Sí, pero es que yo quiero escribirle una canción a mi esposa y exaltar y honrarla. Bueno, al que honra, honra. Si quieres hacerlo y exaltar el amor de Dios y exaltar la grandeza de Dios por haberte dado una esposa, bueno, dale. Pero exalte al Señor siempre. Sí, claro. Exalte al Señor siempre. Bueno, hermano, como yo le decía hace un momento, estamos expuestos a los sonidos. ¿Sí? Uno de nuestros sentidos pues es directamente el oído. ¿No? Entonces estamos expuestos a todo el tiempo estar escuchando cosas. Evidentemente la música puede afectar en nuestra relación con Dios. Y el comportamiento humano también. Entonces, ¿cómo afectaría la música directamente? Tanto cristiana como hablamos ahorita, secular. Es que cambia el comportamiento y está demostrado científicamente que lo que escuchamos moldea el comportamiento de las personas. Quiero decir, puede actuar de manera violenta, puede actuar de manera pasiva, dependiendo de lo que escuche. De ahí que escucharás playlists ahora en las aplicaciones, playlists para estudiar, playlists para dormir, playlists para hacer finanzas, playlists para invertir, playlists para todo, playlists para viajar, porque la gente entiende que determinada música le genera unos cambios emocionales en el momento que la están escuchando. Entonces ahí que dice, tú escuchas algo rápido, ¿no? De un ritmo rápido donde los beats están a mayor velocidad y dices, uy, eso está bueno para trapear o para barrer porque me rendiría, porque realmente sí afecta el comportamiento. Y eso es importante entender, que si afecta el comportamiento solo en ese sentido, imagínate en lo espiritual. ¿Qué consumo? En última, soy el resultado de lo que estoy consumiendo, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que estoy leyendo, eso que estoy consumiendo, cómo afecta al ser, cómo afecta mi comportamiento. Es obvio que según lo que escuche, mi vida espiritual va a ser afectada. Más ahora cuando la música comercial, esa es la palabra, se ha dedicado a exaltar
una cantidad de antivalores, de inmoralidad. Queda uno avergonzado de escuchar lo que la gente canta. La música ahora podríamos decir que es música pornográfica, que es música dedicada a exaltar el sexo ilícito, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, las drogas, el alcoholismo, los antivalores. O sea, ese es el comercio, ya más grosero, a más antivalores, más comercial se vuelve. Tenemos una responsabilidad como cristianos, y es de estar en contra de eso, pero creando alabanzas al Señor y música que permita a las personas acercarse al Señor, o sea, que inspire a la gente a decir: Señor, cómo eres de bueno y cómo eres de grande. Sí, bueno, y eso de que estaba comentando lo de las playlists y de la cantidad de ritmo, me lleva a preguntarme sobre los géneros. Normalmente muchas personas tratan de, ciertos géneros, no porque, no sé, pueden tener una connotación negativa. Entonces yo quisiera saber, usted, hermano, como músico, como pastor, si hay algún género o tiene que ver el género con digamos, alguna connotación negativa, pues dependiendo de cómo... No, los géneros no tienen nada que ver. Creo que, por ejemplo, la música bíblica que encontramos, las referencias musicales que hay en la Biblia, pues se refieren a música de los judíos, que era la música que usaban. Por eso escuchamos que el salterio, que escuchamos la flauta, el arpa, que es una lira que tocaban allí en Medio Oriente, y obviamente que tenían unos géneros, pero son géneros de la tradición judía. Si alguien quisiera judaizarse, diría: bueno, tenemos que hacerlo sobre esos patrones del Medio Oriente, de música israelí, pero eso no es más que un folclore. Otro diría, en otra nación: no, tenemos que hacerlo con esta porque es lo que yo conozco. Luego, en la historia musical del mundo aparece una música que denominaron música sacra, ¿sí? Que los grandes músicos de la música clásica hacían música sacra, precisamente. Juan Sebastián Bach, estaba Beethoven, Mozart, y todos esos grandes escritores de música, muchos de ellos su música era sacra. La hacían para Dios o la hacían para la religión, de alguna manera. Entonces diríamos: esa es la música, tenemos que adorar con música sacra. Los judíos dirían con la música judía. Y creo que la discusión que da Jesús con la mujer samaritana del capítulo 4 de San Juan es interesante, porque ellos también discutían por el tema no solo de cómo y con qué debían adorar, sino en dónde. Y entonces allá tenían una discusión de que los judíos decían que en Jerusalén, los samaritanos decían que era en Samaria, precisamente. Y el Señor dice: no, todas esas discusiones no tienen sentido, porque yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, y es aquí, ahora mismo. Ahora, con la música es igual, no hay géneros que definan. Así que han surgido ideas o pensamientos como gustos musicales. Me gustan ciertos ritmos o géneros, y entonces creo que son sacros, o creo que son más espirituales que los del otro. Y caemos en un problema serio, que es juzgarte a ti por lo que oyes. Y creo que ahí estaríamos cometiendo un error, ¿no? Es que yo siento la presencia del Señor con determinado género, y no voy a nombrar ninguno para no dañar la conciencia de nadie, pero no se trata de géneros. O sea, sientes la presencia del Señor oyendo determinado género, crees que es espiritual, no tenemos nada en contra de ello. El Señor lo que pidió fue que todas las naciones, todas las tribus adoraran al Señor. Gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda raza, adora al Señor. Entonces esa discusión creo que ya está cerrada. Los géneros no tienen absolutamente nada nocivo. Creo que el contenido es que tenemos que revisar qué clase de contenido. Ahora entiendo que no nos guste, eso también es respetable. Y tú me dices: eso no me gusta. Yo: no, tienes todo el derecho que no te guste. Yo también tengo el derecho que no me guste algunas. Todos tenemos esos derechos, pero no me da el derecho de satanizar a alguien por escuchar determinado género musical. Otra pregunta que me surge es, digamos, chicos o jóvenes que les gusta la música. Y lo hablamos ahorita, pero quisiera que lo dejara un poquito claro.
Que les gusta hacer música, Ajá, que crear les gusta música. crear música. Si por medio de la música se puede evangelizar. Pero claro que está demostrado, pero muchas veces, no solo en la teoría, sino en la práctica. O sea, los testimonios que oímos, estaba yo, bueno, te voy a contar solo uno. En un parque, está una señora, en un parque de esos cultos que se hacen de parque con un parlantico, un hermano sacó su guitarra y estaba cantando Eran 100 ovejas, que había en el rebaño, eran 100 ovejas y que faltaba una. Y luego la señora estaba ya, una señora con una vida perdida, según ella, y sin esperanza, y cuenta ella que escuchando a alguien allá cantar Eran 100 ovejas, ella sintió que ella era esa oveja perdida, que necesitaba volver al redil. Y como esos testimonios, pues encontraré muchos. Si tienes uno, escríbenos ahí en el chat y cuéntanos si tuviste una experiencia con alguna canción que te ha motivado. Otra es, escuchando esa canción, decidí volver al Señor. Esa canción me movió a dejar el pecado. Eso está lleno de testimonios. Así que no solo en la teoría, sino en la práctica. Una alabanza, cuando está llena de la palabra del Señor, de la doctrina bíblica, está llena de Cristo, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene la misma eficacia con música o sin música. Amén. Y bueno, esta es una pregunta un poco más seria. Digamos, un hermano, una persona que sirva en la iglesia, puede participar, digamos, también en un evento secularmente, digamos, cantar música secular. Es que todo lo podemos hacer. Lo que pasa es que todo no es conveniente. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pues es obvio que si tiene música y sabe hacerlo, pues puede hacerlo. La pregunta es conveniente que lo haga, y eso sería. Ahora, ¿cuál sería el propósito? La actitud de todo y el propósito va a definir la respuesta. Porque una cosa es que tú eres la artista que Dios usa, que canta, la adoradora que tiene un ministerio en la iglesia, y me dices, imagínate que van a realizar una actividad en el parque, es una actividad comunitaria, y me invitaron a cantar una canción, me dan un espacio para participar. ¿Qué dice? Yo te digo, pero rápido, ve, y si te dejan predicar, predica, ¿sí? A otras que tú mismo me digas, en el mismo caso, y me digas, mira, hay un festival donde tengo que ir a competir para demostrarle a todo el mundo que yo sé más que todos. ¿Será que voy? Bueno, no tienes que demostrarle a nadie. Nosotros no estamos haciendo música para competir con nadie, porque no hacemos música para entretener, sino música que produce vida. Y no hacemos música para competir, sino para exaltar al que es digno de alabanza. Entonces creo que la actitud, el momento, y no podríamos dar una respuesta generalizada de sí o no, depende de los casos. Si me invitan a cantar donde sea, a dar testimonio de Cristo, con la ayuda del Señor y obviamente con los permisos de las autoridades que estamos sujetos, pues lo haríamos. Bueno, hermano, ya para ir terminando, ¿cuáles para esas personas, digamos, que les gusta, como estamos hablando, la música y les gusta escribir, cuáles serían las características o les gusta escuchar también, las características para una buena canción de Definir una canción cristiana, ¿no? Creo que debe tener exaltación al Señor, debe tener reconocimiento a Dios, gratitud, debe tener doctrina bíblica, o sea, las canciones que escribimos deben estar ceñidas a lo que la Biblia dice, porque yo puedo estar cantando emociones que a mí me parecen bonitos, me suenan bonitos, me generan emociones, me generan tristeza o felicidad, pero por fuera de lo que dice la Biblia. En efecto, la música secular se construye a partir de las emociones, de qué te hace sentir, pero para nosotros hay un grado de dificultad mayor, y es lo que estoy escribiendo está de acuerdo con la palabra del Señor, que es nuestra máxima autoridad. Estoy diciendo cosas que realmente la palabra de Dios aprueba. Eso es importante. Entonces yo sugeriría, con la experiencia que he tenido por gracia del Señor escribiendo canciones, que si vas a escribir una canción, pregúntate si esa canción exalta al Señor, si esa canción dice verdades bíblicas, si esa canción puede transformar, impactar o trascender en la vida de una persona. Eso sería importante revisarlo. Y anímate a escribir, sin importar el género que quieras, anímate a escribir. Recuerda, patrones bíblicos, esa es nuestra autoridad,
que Jesús sea exaltado, es el objeto de nuestra alabanza, y que genere una transformación en la vida, trascendencia en la vida de las personas. Sí, qué importante es la trascendencia, ¿no? Ya para terminar, ya para todos esos chicos, todos esos jóvenes que nos escuchan, un consejo, hermano. Ánimo, adelante haciendo música, alabar al Señor. Hay un mundo necesitado en tinieblas, oscuro, en tristezas, en amargura, y necesitan oír una canción diferente, un cántico diferente, un cántico que en la mañana lo escuchen, que en la tarde lo escuchen, que en cualquier hora del día lo escuchen y sientan deseos de vivir, deseos de cambiar de rumbo, deseos de creer, que les genere esperanza, que les genere paz, que les genere deseos de salvación en su vida. Necesitamos mucha música, necesitamos invadir el mundo con música que produzca vida y no música que produzca muerte. Es triste escuchar, fulano se suicidó escuchando esa canción, la hizo poner 2-3 veces hasta que le pegó un tiro. Eso es impresionante y doloroso. ¿Por qué no empezar a cambiar de historia? Y podemos hacerlo. Escribe música para Dios, música que transforme el mundo. Bueno, muchachos, han escuchado que tenemos la oportunidad y digamos personas que tienen el talento de llenar este mundo, como dice el pastor, de música, de contenido verdadero, de contenido de valor y que pueda ayudar a otras personas. A mí me gusta mucho la parte final del salmo que el pastor le dio. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Amén. Bueno, chicos, hasta acá fue el podcast. Invitar a que se suscriban, invitar a que compartan el link, a que sigamos preguntándonos, propónganos temas. Sería interesante para nosotros porque no hablan de tal tema, nos dejan en el chat. En el chat, sí. Nos pueden seguir en Instagram como IPUC Villanueva Central, en Facebook como IPUC Villanueva y en YouTube igual. Como dice el pastor, nos pueden dejar cualquier tema, vamos a estar muy pendientes porque la idea es responder las preguntas de esta generación, de todos ustedes que nos escuchan, y nosotros aquí hacer una representación para que ustedes pues se le traten de responder sus dudas. Entonces, pastor, ¿qué le parece ya para cerrar? Que oremos por todos ellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús vamos a orar, que Dios inspire, que tengo algo para ti, que quieres hacer música. El talento no es suficiente, necesitas disciplina, necesitas ensayar, gastar tiempo y decirle al Señor que le abra sus oídos. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo, por la juventud, por los hermanos que oyen y ven este podcast. Permítenos llegar a sus corazones, permítenos, Señor, ser un instrumento de edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Preguntas de esta generación.